Hola. Soy una mujer de unos 30 años que vive en Pohang. Normalmente disfruto viendo el canal de Jedeul Nam, pero esta vez comparto esta historia debido a una experiencia que tuve hace 3 años y que me hizo perder la confianza en la gente. Fue una experiencia impactante. Después de ser traicionada por mi esposo, en quien confiaba profundamente, me di cuenta una vez más de lo absurdo que es confiar en los demás. Incluso antes de casarnos, mi esposo siempre fue amable y gentil con todos. Quizás debido a este rasgo de personalidad, tenía muchas amigas a su alrededor. Claro, decía que solo era amable, pero personalmente, solo podía interpretar su comportamiento como una oportunidad para el sexo opuesto. Esto me hacía sentir insegura, y nuestra relación a menudo terminaba en discusiones por estos temas. Pero siempre que eso sucedía, él siempre era el primero en disculparse y asegurarme que lo haría mejor. Confiando en él, decidí casarme con él. El primer año de nuestro matrimonio fue realmente el más feliz de mi vida, y se debió a este cambio radical en el comportamiento de mi esposo. Mi esposo se había convertido en una persona completamente diferente a la de cuando salíamos. Se distanció no solo de sus amigos del sexo opuesto, sino también de los del mismo sexo con los que salía antes de casarse, manteniendo una vida verdaderamente dedicada. Cuando llegaba del trabajo, pasábamos tiempo juntos y luego nos quedábamos dormidos. Hasta entonces, creía que había hecho un buen matrimonio. Mi matrimonio, que siempre había creído tan feliz, empezó a desmoronarse cuando empecé a vender artículos usados. Un día, estaba vendiendo un set de cosméticos sin usar en la aplicación Keret. Desafortunadamente, mi cita con el comprador coincidió con una cita médica, y fue difícil que lo comprendiera. Así que le pedí a mi esposo, que teletrabajaba, que se encargara de la transacción en mi nombre. Aceptó de inmediato, recogió los artículos y fue a cerrar el trato. No me imaginaba que esta petición aparentemente simple sería el comienzo de una ruptura en nuestra relación. Después del trato de zanahoria, mi esposo empezó a mostrar algunos cambios. Primero, tenía más citas y reuniones personales. De vez en cuando salía corriendo, alegando que un amigo cercano se había lesionado, y luego regresaba a la mañana siguiente. Segundo, siempre llevaba su teléfono consigo, incluso cuando sacaba la basura o se daba una ducha rápida. Tenía la fuerte sensación de que no podía soltarlo. Definitivamente le estaba enviando mensajes a alguien, e incluso cuando solo se reía para sí mismo, su expresión cambiaba rápidamente cuando me acercaba. Además, el hombre que solía ver películas conmigo los viernes por la noche ahora mencionaba con frecuencia planes con amigos, como si fuera algo normal. La misma ansiedad que sentía cuando éramos novios comenzó a aparecer de nuevo, y a medida que crecía, las sospechas seguían atormentándome. Ver los cambios diarios de mi esposo era abrumador, y no podía soportarlo más, así que decidí acecharlo. Unos días después, cuando se fue a una reunión, lo seguí en secreto. Mi corazón se aceleró, pero esta vez sentí que debía descubrir la verdad para sentirme mejor. Así que seguí a mi esposo y lo encontré en un café tranquilo cerca de nuestra casa. Unos 5 minutos después, vi a una mujer desconocida entrar al café y sentarse frente a él. No sé de qué hablaban, pero parecían una pareja enamorada, y al instante perdí toda conexión con ellos. Entré directamente al café y me acerqué a mi esposo. Parecía horrorizado al verme. No pude soportarlo más. Disculpa. ¿Cuál es tu relación con mi esposo? Sí. Ah, creo que me estás malinterpretando. Quedamos para un trato de zanahoria. Sí, cariño. Dijiste que llegarías un poco tarde y que hacía calor, así que entramos al café. La mujer me enseñó su teléfono, y cuando vi la conversación, me sentí tan avergonzada que ni siquiera pude levantar la vista. Había una publicación en el chat donde vendían varias figuras, y mi esposo y la mujer se habían conocido en la cafetería para una simple transacción. De hecho, yo tenía la afición de coleccionar figuras, y la que mi esposo intentaba intercambiar era una de edición limitada que llevaba meses deseando. Resultó que me estaba preparando un regalo sorpresa, pero me daba mucha vergüenza no solo sospechar de él, sino también imaginar algo tan siniestro como una aventura. Me disculpé con la mujer varias veces en el acto, y de camino a casa con él, le prometí no volver a sospechar de él, pero le pedí que volviera temprano. Ahí se acabó la situación. Después de ese incidente, decidí confiar plenamente en mi esposo e intenté comprender su comportamiento. Le decía cosas como, oye, cariño,
Parece que esto te gustaría. Es barato, debería ir a echarle un vistazo. Mi esposo siempre estaba intercambiando zanahorias, y me sentía a la vez triste y agradecida por su disposición a hacer algo por mí. Pero poco después, un hombre apareció en nuestra casa y toda esa confianza se hizo añicos. Abrí la puerta al oír el timbre, y apareció un hombre al que nunca había visto. Su expresión era gélida. Cuando le pregunté qué pasaba, llamó a mi marido y empezó. Escuchen con atención. Mi marido tiene una aventura con mi mujer, y yo estoy aquí. La declaración del hombre fue impactante. Mi marido y su mujer tenían una aventura. Al principio, no le creí, pero el hecho de que un completo desconocido viniera a mi casa y dijera esas cosas me dio un presentimiento. Algo debía de ir mal. ¿En qué basan sus afirmaciones? ¿Tienen alguna prueba? Luego el hombre dijo que recientemente había sospechado del comportamiento de mi mujer y había llamado a una agencia de detectives. Me enseñó las fotos y las grabaciones de la agencia. ¿Por qué vine aquí sin motivo? Ahora me creerán, ¿verdad? Y todavía no se lo he dicho a mi mujer. No tengo intención de divorciarme. Solo vine a arreglar las cosas con mi esposo de una vez por todas. ¿Podrías esperar unos días? Sentía que necesitaba ver las pruebas con mis propios ojos. El hombre me había presentado pruebas suficientes, pero sentí que debía verificarlas yo misma, en lugar de confiar en las palabras de un desconocido, así que le pedí unos días. Esa noche, puse la mesa para mi esposo y lo invité a tomar algo después de tanto tiempo. Como nunca antes había bebido tanto, incluso antes de casarnos, bebí tanto que casi me desmayo. Mi esposo se desplomó y se quedó dormido, quizás por un ataque de ira. Aproveché el momento para acceder a su teléfono a escondidas. Estuve un rato revisando su teléfono, revisando mensajes de KakaoTalk, mensajes de texto y registros de llamadas, pero no encontré nada sospechoso. Puede que lo haya borrado, pero no es especialmente meticuloso, así que pensé que podría haber dejado rastros. De repente, la aplicación Keret me vino a la mente. Lo abrí, preguntándome si sería posible, y revisé mi historial de chat. Solo entonces me di cuenta de lo que pasaba. Mi esposo enviaba exactamente los mismos mensajes a varios vendedores de faldas y vestidos de mujer. Completamente inútil. Principalmente Keret Market, y hay un mensaje así. Era un mensaje perfectamente normal que decía, quiero intercambiar, pero algo sospechoso era el emoticono de corazón al final. La mayoría de los vendedores no respondían, pero en una de las salas de chat vi un mensaje de alguien que pedía reunirse en una cafetería a las 7 del día siguiente. Me di por vencida y le dije a mi esposo que fuera sincera a la mañana siguiente. En cambio, se enojó y me alzó la voz. «Estás empezando de nuevo», le dije claramente. «Sospechas de mí solo porque de vez en cuando contacto con alguien que trabaja con figuras. Esto me molesta mucho». «¿Figuras? Entonces, ¿para qué necesitas faldas y vestidos?» «¿Cuándo dije que los necesitaba?» «Ah, solo intentaba comprarte un regalo». «Uf, no puedo más». Hace unos días, el esposo de esa mujer vino a mi casa y me lo mostró todo, desde fotos hasta grabaciones de audio. «¿Estás haciendo eso?», preguntó. Debió de sentir que no tenía otra salida, así que finalmente empezó a contármelo todo. Después de escuchar su historia, perdí la confianza en vivir el resto de mi vida con ese hombre. Así que, cuando le pedí matrimonio a mi esposo, la mujer con la que había tratado ese día era la misma que había cometido adulterio. Empezaron a sentir algo el uno por el otro de inmediato, e incluso fueron a un café ese día para tener una conversación privada. Es absurdo que él sintiera algo por ella en tan poco tiempo, pero incluso después, siguió en contacto con ella. Pensó que KakaoTalk y los mensajes de texto podían ser señal de una infidelidad, así que ocultó sus sentimientos, fingiendo vender mis figuritas favoritas, y luego me envió un mensaje diciendo que quería intercambiar cuando necesitáramos vernos. Era un hombre cruel que se aprovechaba de mis aficiones e incluso de mis expectativas sobre los regalos. Si el otro esposo no hubiera sospechado de su esposa ni contratado a un detective, habría confiado en él hasta el día de hoy. Solo había oído hablar de las innumerables maneras en que se puede engañar a alguien hoy en día. Nunca imaginé que me traicionarían de forma tan sutil. Y lo que es aún más inquietante es que hay una señal de infidelidad que sigue siendo popular en Keret Market. Si aparece un emoticono de corazón después del mensaje que indica que quieres intercambiar con la otra persona, es señal de infidelidad.
Así que, si mi esposo o mi esposa usa principalmente Keret Market y hay un mensaje así, si hay alguna evidencia de haber enviado una carta, definitivamente debería sospechar. Mi esposo lloró y me rogó que lo dejara salir del apuro, pero la verdad es que quien engaña una vez, engaña otra vez, así que lo dejé sin mirar atrás. Fue una experiencia horrible que me hizo no querer volver a pensar en lo feo y aterrador que es el mundo hoy en día. Eso es todo por hoy. No olviden suscribirse y darle a me gusta, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo vídeo.